Los traen acá para las personas que quieran adoptar. Han incumplido con el contrato de adopción. Ha sucedido que en el portal de nuestras casas o aquí en las ferias de adopciones hay personas que nos han abandonado a los animales. O sea que sí se va logrando el objetivo. Sí se va logrando el objetivo, claro. Hay una ley, pero tiene que ser más rigurosa. Saludotes mi gente buena, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y si es la primera vez de alguien por acá, inmediatamente me presento. Yo soy Mandy Palma y desde ya te estoy dando la bienvenida. En el video de hoy vamos a estar tratando un tema bastante delicado, un tema que todavía trae mucho de qué hablar aquí en Cuba y que trae por supuesto muchos puntos de vista. Estoy hablando sobre la ley de bienestar animal, la ley de protección animal que fue aprobada aquí en Cuba por el año 2021. En el video de hoy vamos a saber si se está poniendo en práctica, si se está haciendo cumplir esta ley, qué se hace en Cuba para la protección de los animales y por supuesto si hay maltrato animal en Cuba. Casualmente estaba grabando un video por las calles de Cuba, de esos videos que a ustedes les gusta tanto, y cuando estaba caminando por el Paseo del Prado me encontré con una feria de adopción donde llevan ahí a mascotas, llevan animalitos que están abandonados, que necesitan ser adoptados, y las personas que pasan por allá pueden llevarse un animalito para casa, cuidarlo y tenerlo por supuesto como su mascota, pero esto tiene ciertos requisitos. Entonces la muchacha que estaba al frente de esta campaña, de esta feria de adopción, me dio una entrevista que me gustó mucho. Fue un tema que yo dije, bueno, esto creo que no lo voy a incluir en el video anterior. Por cierto, que si no has visto el video anterior, lo voy a estar dejando por acá, por la tarjeta, para que lo vayan a ver después. Entonces dije, este video no lo voy a incluir en este, ya que se me haría muy largo. Además me parece muy interesante que este tema se pueda tratar independientemente, ya que a mí en lo personal me toca mucho, ya que mi esposa, mi suegra son protectoras de animal y yo también estoy involucrado un poquitico más en todo este asunto sobre la protección animal. Me van a ver ahí en el video con otro pullover, ya que lo había grabado anteriormente, no es con este pullover, era el pullover del video anterior. Sin más nada que decir, amigos míos, arrancamos. El decreto ley número 31 de bienestar animal, aprobado en el mes de febrero del año 2021, constituye un paso de avance en el empeño de proteger a los animales. Esta ley regula los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar. Sin embargo, para este empeño se requiere no solo de las autoridades responsables, sino también de la conciencia de la población. Ok, mi gente, bueno, ahora me encuentro acá en el Paseo del Prado y como pueden ver, aquí hay una campaña, parece que para adopción, ¿no?, de los animalitos que recogen en la calle, que cuidan, y entonces los traen acá para las personas que quieran adoptar un animalito, sea un gatito, un perrito. Aquí lo pueden hacer, al igual que pueden donar acá, miren, como puedo ver aquí hay como para donar. Puedes dejar tu donación para que ellos puedan seguir ayudando a los animales callejeros, los animales que necesitan ayuda. Bien, vamos a preguntarle a alguna de ellas a ver si nos puede explicar un poquitico más. Me gustaría preguntarte, o sea, primero cómo te llamas y cómo se llama el proyecto y qué hace como tal. Mi nombre es Elisa Meade y soy la fundadora del proyecto Adopciones por Amor, un proyecto que trabaja aquí en el Paseo del Prado desde el 2019. Todos los sábados estamos aquí para dar animalitos rescatados en adopción. Los animalitos todos se dan con un compromiso obligatorio de esterilización. Animales que adoptan aquí, la mayoría ya están esterilizados y los que no, se les da una fecha determinada para que vayan con un veterinario y los esterilicen en el tiempo más breve posible. Bien, Elizabeth, y algo que me gustaría preguntarte, ya cuando le das a adoptar a la persona el animalito, ¿cómo haces el seguimiento para saber que lo están cuidando, que no son personas que lo dejan descuidado? A ver, de por sí nosotros cuando hacemos aquí una entrevista pre-adopción, constatamos todos los números de teléfono y los datos por un carnet de identidad a través de las listas negras que ya existen en todos los grupos de bienestar animal, donde hay personas que a veces saltan en estas listas y de por sí ya les negamos la adopción desde el primer momento. Disculpa, son personas que han cogido los animales, no lo han cuidado, no han dado... Exactamente, como que se han negado a esterilizar los animales, han incumplido con el contrato de adopción, haciendo a estos animales parir, exponerlos a la calle, hacerlos interminables, y entonces se les niega nuevamente porque hacen el intento de volver de nuevo a adoptar y se les niega esta adopción porque ya que es responsable y ellos incumplieron una vez anteriormente un contrato, no pueden de nuevo volver a adoptar con nosotros. No, estoy de acuerdo, me parece que exactamente. Creo que no debe ser. Bueno, ¿y qué pudieras decirme sobre el maltrato animal en Cuba? A ver, respecto al maltrato animal en Cuba, como cualquier protectora que soy y cualquier grupo animalista, primero que todo estamos en contra. Cada vez que hay un caso de maltrato animal, ya sea del grupo o ya sea externo al grupo, siempre le damos la debida difusión a través de las redes sociales. Buscamos el apoyo, es decir, de forma oficial, escribimos al correo de maltrato animal, denunciamos y siempre obtenemos la respuesta No a veces la que más nos contentaría, pero siempre tenemos respuestas de lo que es la parte de sanidad animal que nos contesta.
¿Qué pasa? Entre el maltrato animal aquí mismo ahora no está catalogado directamente el abandono de las mascotas. Ha sucedido en adopciones, que es maltrato animal también, pero ha sucedido que en el portal de nuestras casas o aquí en las ferias de adopciones hay personas que nos han abandonado a los animales. Nosotros hemos estado entretenidos en la vorágine de la feria y nos han dejado los animalitos apotados al lado del corral, dentro del corral. Hemos llamado para denunciar a estas personas, pero lamentablemente si el animalito no está mal cuidado, no cuenta para ellos como maltrato animal. Siempre hay alguien que no le gustan y su forma de ir en contra de esto es ese maltrato, que lamentablemente si sabemos quién es se puede denunciar y obtienen una multa máxima de 3.000 pesos, no más que eso. Las personas adoptan, ¿cuántos perritos pueden adoptar en algún día o a veces se van sin ningún perrito adoptado? No, a ver, eso está en dependencia del día y realmente de la difusión que haya tenido la feria de adopción. Si muchas personas nos comparten el post de adopción, puede que a las 10 de la mañana aquí todos los sábados tengamos más o menos 10 adoptantes pidiendo animalitos. Hay veces que hemos regresado con 1 con 2, pero lamentablemente como un día como hoy, creo que vamos a regresar por lo menos con 10 gaticos y un cachorro que nos queda por dar, que no han tenido suerte hoy. Es verdad que damos siempre aproximadamente entre 7 y 13 animalitos, es casi siempre lo que damos aquí en adopción en el parque. No está mal, incluso mensualmente a través de las redes sociales sacamos en estadística y damos 94, 90, 87 animalitos en adopción en lo que va de mes. O sea que sí se va logrando el objetivo. Sí se va logrando el objetivo, claro. Tenemos nuestras devoluciones como cualquier proyecto animalista. Hay muchas devoluciones que surgen porque las personas actualmente, nuestro problema principal ahora mismo es la migración. Muchas personas se nos van del país, muchas adopciones en devolución, animalitos con 1 año, con 2 años, estamos trayendo muchos animales adultos aquí debido al paro humanitario, anteriormente debido a la trayectoria por Nicaragua, muchas devoluciones, pero siempre gestionamos adopción y estos animalitos encuentran nuevamente un hogar a donde pertenecer. ¿Qué crees de la nueva ley de protección animal que se aprobó en Cuba hace poco? ¿Crees que se está llevando a cabo la ley? A ver, en la mayoría de los casos con nosotros, que hacemos bastante ahínco ahí con las denuncias y tal, sí se cumple, en el sentido de la denuncia, el proceso, que nos den la respuesta, se cumple esa parte. Ahora vamos allá. Las sanciones quedan muy por debajo. Hay una ley, pero tiene que ser más rigurosa. Perfecto. Oye, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has dado. Y bueno, sería interesante que ahora me dijeras las redes sociales del proyecto para dejarlo aquí en el video y también algún teléfono o algo por si alguna persona que esté viendo este video desea donar en apoyo a los animalitos acá en Cuba. Sí, nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram. En todas es la misma, Adopciones por Amor. Ese por es con una X y va a ser fácil de encontrarnos. Adopciones por Amor. Ok, muchísimas gracias, mi vida. Y bueno, hasta aquí el video en el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, pero lo más importante es que les haya servido la información para conocer un poquitico más sobre la ley de bienestar animal aquí en Cuba, qué pasa con estos animalitos, si se pone en práctica o no, y también conocer un poquitico más sobre una feria de adopción y cómo puedes hacer si deseas adoptar alguno de estos animalitos indefensos que desean tener un hogar, cuáles son los mecanismos correctos y que debes seguir para poder adoptar a estos animalitos. Si les gustó la información, les voy a agradecer muchísimo que le den me gusta a este video, se suscriban por ahí abajo y activen la campanita para que formen parte de esta familia. Como siempre les digo, nos vemos cuando nos veamos. Un abrazote grande, mi gente, se les quiere y ¡chao!